el atentado contra Charlie Hebdo. Yo trabajé un poco con Charlie Hebdo. Cuéntanos un poco, pues, qué hacía esta revista, una revista muy incisiva, caricaturas muy duras, muy ácidas. Querían defender muchas cosas. Abanderaban estas causas con un humor muy ácido. Eso era el humor de Charlie Hebdo. Entonces, lo tenías que aguantar. ¿Cómo los franceses tomaban estas caricaturas? No sé si era tan controvertido hasta que empezaron a atacar la religión. La primera víctima antes del Islam era la religión católica. Claro. Tú que trabajaste ahí, ellos sabían que había una sentencia de muerte. Para ellos no fueron en guerra contra nadie, sino para la libertad de exprimirse y de pensar. Hoy sabemos que esto se viene planeando desde hace 3 años. Él sabía que uno de los objetivos era de matar a todos de Charlie Hebdo. Ellos le sabían ya, pero no le quería decir a sus compadres. Pero eso no es irresponsable, porque murieron ellos, pero murieron otros. Y en primera instancia, ¿por qué no los protegieron? 3 Esa años. es mi pregunta. O sea, Porque no querían vivir así. Esto es inédito. Bueno, la gente que trabajaba en Charlie Hebdo siempre dijeron, yo prefiero morir a ponerme de rodillas. Nada más que déjeme preguntar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? Es muy sensual, ¿no? Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. Ya, carnal. ¿Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje? ¿Mataste a tu hija? Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh with yourself? Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? oye, que tiene razón. algo? Esas son viejas, caramba. Muy buenas noches. Bueno, pues el tema obligado sin duda esta semana pues son los eventos que han venido ocurriendo en Francia sobre todo, pero ya en buena parte de Europa y que han sacudido sí a Francia en primerísimo orden, pero a todo el mundo. El atentado contra esta revista Charlie Hebdo. Y para hablar de ello, bueno, pues yo tengo el gusto de que me acompañen hoy aquí en esta mesa siempre de trabajo. Pues periodistas franceses todos, corresponsales de distintos medios, si se presentan, bueno, Alain. Sí, yo me llamo Alain Figadea, yo soy el director de la prensa francesa.com.mx, que es un media mexicano pero en francés, y es el medio francés de la comunidad aquí en México. Ya, François. Sí, yo soy François Olis-Laguerre, dibujante, caricaturista de prensa en Francia, para Le Monde, para varios periódicos, y yo trabajé un poco con Charlie Hebdo. Ya, ahora nos platicas eso. Sí. El paso por Charlie Hebdo. Y luego, Laurent. Laurent. Laurent Tomé, de Agencia France Press, la agencia de prensa internacional. Hace 2 años y medio que estoy aquí en México, trabajando como corresponsal en México, pero en otros países de América Latina también. Ya. ¿Y Emily? Sí, Emily Barraza, corresponsal para medio francés acá en México, para medio revistas y para radio también francesas, suizas y de Bélgica también. Pues bienvenidos todos. Un momento duro, sin duda, pero que me parece es motivo de reflexión y se puede abordar desde varias perspectivas. A mí, si me lo permiten, me gustaría iniciar. François, si nos cuentas, pues tú trabajaste ahí, cuéntanos un poco en beneficio de la audiencia, que quizá no ha oído hablar mucho de pues qué hacía esta revista, una revista muy incisiva, caricaturas muy duras, muy ácidas, con un humor muy francés, pero quizá muy acentuado, ¿no? Sí, fueron dibujantes en la tradición de caricatura francesa, como la conocemos desde el empiezo del siglo XX y antes. Y ellos fueron los dinosaurios, digamos, y fueron toda parte de nuestra manera de pensar, de nuestra cultura, como
Yo fui, cuando llegué en París, al fin de mis estudios, Cabu me invitó a trabajar en el periódico. Él firmaba así, ¿no, Cabu? ¿Perdón? Él firmaba sus caricaturas Sí, así, Cabu. Cabu es uno de los fundadores de Exacto. Charlie Hebdo, con Wolinski, Cavana y Charb. Y fueron muy generosos, personas muy simpáticos, muy duro en el humor, como le dijiste, pero en las juntas editoriales, exacto. Cada periodista o cada dibujante tenía su propia opinión, su propia tema, obsesión o lo que quiere defender. Entonces sería cada vez un gran debate porque había temas complicados. Sí, Polémicos. Distintos, polémicos, exacto. Bueno, esa es una de las características, ¿no? Sin duda de la caricatura, además, ¿no? Sí. La polémica, la controversia, claro, pero no estaba tanto blasfematorio o polémica, sino que también querían defender muchas cosas, como las cosas animales, las cosas ecológicas, el derecho humano por lo largo y el feminismo. Y entonces fue una gran mezcla de ideas que defender antes de todo, antes de atacar otros. Ahora, estas eran sus causas, ¿no? Has nombrado algunas, como el feminismo, por ejemplo, pero abanderaban estas causas con un humor muy ácido, burlándose también de eso, ¿no? O sea, supongo que habría mujeres o feministas que pudieran haberse sentido ofendidas también con algunas caricaturas. ¿Estoy en lo correcto, Alá? Sí, no, claro, es un humor que va muy lejos en la provocación también, muy provocativo, vamos, en su forma de ser. Pero Charlie Hebdo era un partido político casi, porque tenían tantas convicciones. Militantes, digamos, militantes de muy sus fuertes, causas, sí, claro. Son periodistas con muchas convicciones y sin ser de partidos políticos, pero muchas convicciones y militantes en diferentes... Bueno, la realidad es que no es tanto de nuestra generación, sino una generación de antes, una generación más arriba. Y empezaron cuando en Francia hubo muchos cambios. 70s, Los ¿no? 70s, claro, 68, todos los movimientos de libertad, estudiantiles, feminismo, claro. Exactamente. Entonces, siguieron ellos en ese paso, ¿no? Hasta la fecha. Y todos los temas de actualidades eran temas interesantes para ellos en términos de convicciones y de posicionamiento político. Es muy francés Charlie Hebdo, la realidad, en su forma también de exprimirse, de exponer los temas para platicar y para debatir, vamos que todo. Ellos son gente que tiran y tienen que debatir. ¿Cómo los franceses tomaban estas caricaturas? Quizá de una manera muy normal y con mucho humor. Y no se sentían tan agredidos como quizá pues algunos otros que no fuesen franceses, no lo sé, es una pregunta. Luego. Bueno, Charlie Hebdo, cuando vas a París, pasas por el tren o aeropuerto, se ve Charlie Hebdo en todos los kioscos. De todos los kioscos, claro. En la primera fila es una de las primeras cosas que ve, entonces era muy común. Creo que la gente, bueno, algunos ven el humor, otros no, pero no sé si era tan controvertido hasta que empezaron a atacar la religión, que no era solo Islam, pero también los católicos, los judíos. Los judíos, claro. No, todos, para ellos nada era sagrado. El Papa también. Sí, atacaban al Papa. O sea, era frecuente ver una portada con el Papa. Pero nunca habíamos visto una reacción así, ¿no? No, obviamente que no. Digo, pero sí hubo no me refiero a reacciones. este atentado, que esto es, no se había visto en No, pero hubo siglos, reacciones yo creo, políticas ¿no? también en la historia de Charlie Hebdo que, o sea, había un periódico que se llama Harakiri, que es el antepasado de
de Charlie Hebdo. Fue el origen de Charlie Hebdo. El origen, exactamente. Lo cerraron porque hicieron un juego de palabras sobre la muerte del general de Gaulle. Sí. Y ahí hubo censura del Estado, hubo realmente un escándalo a nivel nacional muy fuerte. O sea, los musulmanes no eran los primeros en quejarse, los católicos también se quejaban, efectivamente las feministas, o sea, muchos grupos sí también, pero sí había cierta tolerancia también y pues la importancia también de ser capaz de reírse de sí mismo. Tú que trabajaste ahí, por ejemplo, ¿no les importaba que pudiera haber este tipo de reacciones? Porque había, en el caso de este atentado, pues ya había antecedentes de amenazas y advertencias muy concretas, ¿no? Yo creo que hay dos lados. Primero tenemos que imaginar una banda de amigos bien cercanos y que se ríen entre ellos antes de todo, ¿no? Y que se quedan su propio sentido de humor y luego le publican, pero como le dijo Luz, un de los dibujantes, para ellos fue casi como un fanzine, que es una forma muy amateur de hacer prensa. Entonces hay algo así que... ¿Y cuál fue la otra pregunta? Es decir, ellos sabían que todo lo que hacían era una provocación, sí, digamos, ¿no? Y que podía tener este tipo de consecuencias. Ya había unas advertencias y había una sentencia de muerte, pues. Depende, bueno, seguro que lo que la ley Sharia se llama una sentencia de muerte. La época cambia también y yo creo que cada vez que sobre el camino de esta ideología de libertad, la más larga de todo, si alguien en el camino se puso y reacciona muy fuerte, le van sería la víctima de sus dibujos, hasta que dejan el hueso, se dice, ¿no? Sí, pero nunca lo hicieron, ¿verdad? Es más, es decir, nunca se doblaron ante una queja o ante una... Porque también hay que defender su libertad. Ellos nunca, para ellos no fueron en guerra contra nadie, sino para la libertad de exprimirse y de pensar lo que quieren. Ahora, tú que eres caricaturista, sabes que las caricaturas, el dibujo es un arma muy fuerte, ¿no? Digo, la prensa, la pluma es un arma muy fuerte y una caricatura que no complementa, sino que habla por sí sola, ¿no? Sobre todo porque es parte de nuestra cultura, porque este tipo de humor es muy francés y puede ser muy difícil entenderlo desde afuera. Cada país tiene su propio sentido de humor. Como los albures en México, quizá, ¿no? Que a lo mejor la autoderición en Francia es algo que se acepta mucho. O sea, entre amigos, uno se agarra de uno y le empiezan a tirar todo el mundo y uno se aguanta porque sabe que es la risa de todo el grupo, pero al ratito pasa a otra persona, pero de manera con mucho humor y puede ser muy simpático, hasta uno mismo se ríe. Pero es un humor sí que es muy francés y es un humor que a veces y muchas veces no se entiende muy bien por otro lado. O sea, hay cosas que en México claramente no se podría hacer. O sea, si tú ves, por ejemplo, una imagen yo me acuerdo de Charlie Hebdo, del conclave de los cardenales en Roma, y ves a todos los cardenales casi desnudos, porque estamos hablando en ese momento de la pedofilia y de la homosexualidad en la iglesia, es algo que te marca. Si tú eres muy católico y que ves eso, pues claramente te afecta. Te afecta porque están lastimando una imagen que tú tienes de la iglesia y que no quieres vincular. Eso era el humor de Charlie Hebdo. Entonces, lo tenías que aguantar, o sea, aún con tus ideas y con tus maneras. Los principales clientes de Charlie Hebdo eran los políticos franceses. ¿Cómo reaccionaban, por ejemplo, los políticos franceses ante... Pues es que con Charlie Hebdo lo mejor era callarse. Aguantarse porque y callarse, si no, peor. porque si no, como decía, si empiezan a agarrar un hueso, iban hasta el final. Entonces, si te empiezas a quejar, si empiezas a meter con más ganas, entonces con más ganas te caen encima. Entonces, la mejor forma con Charlie Hebdo era reírse de las mismas burlas que te podían afectar a ti. Era la mejor forma de defenderse con ellos. Pero no eran necesariamente los políticos los que compraban Charlie Hebdo, eran también público de izquierda, porque Charlie Hebdo tiene una tradición muy de izquierda, muy antirreligiosa, anticlerical, anticlero.
Y, o sea, obviamente se dirigía también a una fracción de la sociedad porque estaba de acuerdo con sus ideas. O sea, nadie tiene la obligación de comprar un periódico. No, pero cuando yo digo obviamente sus principales clientes, me refiero no a quienes compran las caricaturas, a la revista, sino sus víctimas. Sus víctimas, claro. El clero, también la religión. Claro. O sea, en la tradición también de Francia de siempre, o sea, hay una tradición anticlerical muy, muy fuerte en Francia. O sea, la primera víctima antes del Islam era la religión católica. Claro. Pero también no era una enorme publicación, eran como 50.000... Máximo. 40, Sí. Máximo, sí. Muy poco. Sí, Y ahora dimos- 5 millones, justamente Sí, pero Tres, bueno, tres. es una situación muy especial. aumentaron el tiraje, comenzaron con 3 millones, qué se bueno. agotó enseguida Sí. y se fue a 5 millones. ¿no? Sí. No, quiero decir también que yo vi todas las portadas del año pasado, sobre todo el año, habían nada más que 3 que hablaron del mundo musulmán y casi 10 de extrema derecha en Francia, que es más grave, y los otros sobre Hollande o política interior y otros sobre el Papa. Entonces, Sí, en México se habló mucho, había muchas acusaciones y hay todavía de decir que Charlie Hebdo es racista. No, o sea, Charlie Hebdo es justamente al contrario, o sea, era antirracista totalmente, o sea, siempre estuvo en contra de la extrema derecha, en contra de esos pensamientos racistas, o sea, para la mentalidad francesa hay una gran diferencia entre la religión y la cultura, entre la religión y la raza, entre comillas, o la etnia. Eso es importante. Pero también Charlie Hebdo, después del ataque, tuvo el movimiento en Twitter, Yo soy Charlie, Sí, yo que soy justo Charlie. veíamos ahí. ¿Qué piensan ustedes de eso? Como... Pero hay gente que dice también, los que se sienten realmente Yo soy Charlie, que dicen, bueno, ahora todo el mundo es Yo soy Charlie, pero hace 3, 4 años cuando eran atacados por todos lados, los habían abandonados, creo que fue Chirac que los habían criticado, pero ahora todo el mundo, claro, tiene esa simpatía, pero tuvieron un ¿Cómo momento lo ven difícil. eso? ¿Como un oportunismo político o verdaderamente es la sociedad francesa la que se sintió agredida, Sí. ¿no? y dolorida? ¿No? Sí, o sea, Sí, yo creo que en el tema de lo que sucedió después de los atentados, ya podemos explicar por qué y cómo llegamos a esos atentados, porque realmente el drama de lo que pasó es que son franceses que mataron a franceses, es la base de la situación, eso es lo que afecta primero, pero creo que en lo que sucedió y la razón por la cual la gente salió a la calle es que tocamos a 2 de los 3 lemas de Francia, que es libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, la libertad de expresión, que es algo que es sumamente importante. Hablamos de Charlie Hebdo, pero hay otro periódico que se llama Le Canard Enchaîné, que es otro periódico que sale una vez a la semana, que es muy duro, que tiene muy buena información. De hecho, es una fuente de información excelente para saber qué se trama, qué hay, qué pasa y todos los chismes en la política. Y la otra, el otro elemento es lo que es la fraternidad en la diversidad. Entonces son 2 elementos que hemos tocado en esa situación. La libertad de expresión y la fraternidad en la diversidad. Entonces la gente salió, yo creo, más en relación a eso. Animada por eso. Animada claro. por eso, diciendo, a ver, aquí es los fundamentos de la República. Son elementos muy fuertes y en el mismo tiempo estamos dando un señal que aquí tenemos problemas, tanto en lo que es la expresión, que tanto que es la diversidad. Porque hay que recordarse que cuando Francia ganó, por ejemplo, el Mundial en 98, todo el mundo había un discurso muy dentro de la diversidad, o sea, los 3B, black, blanc, de blancos, y beurre por los árabes. Entonces había una reunificación nacional en la diversidad. Y 16 años después nos dimos cuenta que no hubo políticas en ese sentido, se ha perdido mucho tiempo. Entonces los franceses salieron también a la calle diciendo, bueno, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo? Esa situación es grave porque son franceses que mataron a franceses y si llegaron a esa situación es que hay causas. ¿Somos responsables? ¿Quién es responsable? ¿Somos parte del problema? Hay que arreglarlo. Sí, también es parte de la duda ahora qué va a pasar, quién va a aprovechar políticamente de eso, puede ser la extrema derecha que gane, no se sabe todavía, pero las reacciones, el país parece unido ahora, pero en algunas semanas o meses vamos a ver cómo cambia el panorama. Bueno, porque habrá sentimientos racistas que se van a derivar de todo islamofobia, esto, sí. que van a originar, ¿no? Claramente de islamofobia, sí.
O sea, desde hace una semana hay más de 50 agresiones a mezquitas, o sea, menos mal sin nada, sin muertos, sin heridos, pero sí, o sea, hay un clima de islamofobia desde hace unos 10 años bastante fuerte, que antes era de la extrema derecha, ahora incluso cierto partido de derecha republicana están utilizando, manipularon esos sentimientos islamófobos y eso es bastante peligroso. Y en ese sentido sí hay que efectivamente hacer un debate sobre... Digo, supongo que ustedes están doblemente doloridos porque son franceses, pero también pues porque son periodistas y se dedican a esto, ¿no? No, un detalle es que lo que fueron matados son artistas, sobre todo. Cuando dijiste que son grupo político, no, nada que ver, no es una organización política para nada, son individuales. No, pero bueno, yo entendí que lo que dijo Alain es que defienden a tal grado sus posturas, sus que son convicciones y activistas, activistas, ¿no? sí, militantes de alguna causa, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy mala señal un país que mata a sus artistas, porque es la base de la utopía también. Es la base del imaginario y es algo que puede ayudar a la política y que puede ayudar a la unión de una Francia en crisis y que está en un momento bien difícil porque todo va mal y ellos para mí son una fuerza democrática gracias al arte, ¿no? Pero hay un debate, ya un debate ahora sobre la libertad de expresión en Francia. Hoy, bueno, en esos días... ¿Esto es un asunto de libertad de expresión puramente o habría que matizarlo? Es un poco de todo. Hay también todo un problema en Francia de asimilación, como decía Ana, de gente que se siente... Bueno, para que gente no se sienta bien en su país, que vayan a hacer guerra en otros países y vuelvan y matan franceses, hay un problema de fondo. Un problema de malestar general. Entonces, ahorita, pues sí, desde años tenemos el debate de saber si Francia es un país exclusivamente blanco, católico y con nombres como el mío que tienen más de 1000 años, o si Francia es una diversidad que tiene generaciones de extranjeros que se han integrado al país. No, pues ya no es un debate, o sea, hay 10% de la población francesa que es musulmana, o sea, claro, ya no es un debate. hecho. Entonces, o sea, es un hecho, pero la gente tiene que aceptarlo. Hay mucha gente que todavía no lo acepta y la clase política no lo acepta. Y la clase política no es capaz de generar un debate sobre cómo hacer para reinventar a ese país. Exactamente. Simplemente eso. Dentro de la diversidad. Ya no es puro en ese sentido, y la verdad, Charlie Hebdo tiene una responsabilidad también porque, o sea, volver a hacer una portada una semana después de esos atentados, o sea, provocando, está muy bien, sí, libertad de expresión y, o sea, esa portada para mí es linda porque sí, o sea, todo está perdonado, el Mahoma está llorando, tiene algo lindo, pero también hay una provocación y vimos que había un malestar enorme en la sociedad, en la población ¿Es imprudente musulmana. o qué es? No. ¿Es poca prudencia, poca para pertinencia? Mí sí es imprudencia. Para mí sí hay un poco de imprudencia. Porque sí. puede provocar. El subtítulo de esta edición se llama Irresponsable, periódico irresponsable. Y para mí el dibujo... Pero no hay ningún periódico irresponsable, o sea, todos tenemos una responsabilidad en esta sociedad. El dibujo sociedad. está para abrir los ojos, ¿no? Y para abrir el debate, y para abrir Está los también ojos para dar la también mano. de los políticos que hacen la política de la avestruz desde años sobre el problema urbanístico, el problema de migración y todo eso. Y que ahora, gracias, está abierto a ver cómo sale, pero... Yo creo que ahora una portada tal vez más de dar la mano y decir, ok, vamos a platicar, vamos a debatir ahora. Ya, o sea, ya hay 12 nunca muertos. Hicieron este tipo de mensaje, nunca fueron en estados de pensamiento. O sea, si de una manera u otra el periódico se vuelve a otra cosa, eso quiere decir que ya hicieron un paso... Sería como admitir que perdieron, el ¿no? hecho Sí, bueno, pero es que hay muertos en esta historia, ¿no? Hay artistas muertos, hay policías muertos, hay civiles muertos, hay muertos en esta historia. Sí, o sea, creo que puedes seguir burlándote de las religiones, burlándote de la gente, burlarse de los mismos franceses que, o sea la primera víctima en eso son los franceses. Y, o sea, seguir burlándose de los terroristas, por ejemplo, pero no necesariamente volver a representar el profeta. O sea, ¿Quién te dijo que es el profeta?
¿Quién dijo que es el profeta? Pero, o sea, mira las reacciones No, en el bueno, mundo. se supone que es el profeta, ¿no? Senegal Sí, habló, pero bueno, ahí está el artista que está hablando. que está hablando, Es claro. subliminal, Sí, está pero- dando pero la sí, imagen, o tú lo sea, puedes entender como lo cuando quieres ves las entender. reacciones mundiales, que ahora se está transformando en un escándalo mundial, cuando ves que en Turquía, por ejemplo, están diciendo que van a bloquear la página de internet donde se van a publicar la portada de Charlie Hebdo, cuando ves que en Senegal van a prohibir también diferentes portadas que están utilizando eso, cuando ves que en Egipto también, o sea, Eso revela... en ese sentido que, o sea, los periodistas y esos dibujantes tienen también una responsabilidad, creo. Es mi punto de vista. O sea, ¿Qué piensan ustedes de eso? Me parece que ahí es el debate donde se está centrando el debate, ¿no? Sí a la libertad de expresión, pero con prudencia. Sí a la libertad de expresión, pero con pertinencia. y con respeto también. Hay 10 millones de Pero si el franceses que están principio, bastante pero dolidos. si, Ahí perdón, es pero un- es que el ese es el principio de debate. esta revista es la irreverencia, Exacto. la falta A de mí me respeto. gusta, ¿no? o sea, en el sentido que no es irresponsable, la manera es en la manera que tú lo estás tomando. Aquí el problema con Charlie Hebdo en estos últimos años y todo lo que es relativo al Islam son dos cosas. El problema que tenemos con el mundo musulmán en Francia, problemas de integración, de gente que se sienten mal en la sociedad y que han buscado como una salida a través de la islamización. Y la otra es también el desbordamiento de todos los problemas que hay en el Medio Oriente. O sea, es un desmadre ahí. Y está cerca de Francia. Entonces, yo, por ejemplo, lo estoy viendo a través del gobierno de Francia. Nosotros tenemos algo, el gobierno tiene algo de responsabilidad también, porque cuando mandamos armas, cuando estuvimos apoyando a los contras en Siria, en contra de Bashar, también abrimos una puerta para que esos jóvenes fueran allá a entrenarse y todo, y ahorita son gente súper entrenados, con ideas extremistas. Y a mí se me sorprendió que no había pasado eso allá con Charlie Hebdo o con otra cosa antes. Porque ya tenemos como 2, 3 años que el gobierno está diciendo que cuidado, que sí nos puede pasar cosas, que hay riesgo. Pero ahora, como entonces, algo son dos inédito, temas. también son hay dos 10,000 temas. policías desplegados. Sí, ¿no? son dos temas. O sea, el París. desbordamiento de todo La lo que está pasando reacción por ahí es muy fuerte. por el momento es muy fuerte. Hay el primer ministro que declara guerra contra el terrorismo. Hay gente que habla de pasar un Patriot Act a la francesa. Hay un poco de ecos de similitudes con el 11 de septiembre. Sí, pero eso es malo. Yo estaba en Estados Unidos el 11 de septiembre y fue así, una reacción nacionalista. Todo el mundo apoyaba el gobierno, todo el mundo quería una respuesta fuerte y vemos muchas similitudes. El gobierno enviando, el Parlamento que pasa de nuevo da la luz verde para más ataques en Irak contra el Estado Islámico, entonces hay similitudes en la reacción. Y hoy lo que vimos es un poco interesante también la reacción sobre la libertad de expresión en Francia. Hay 54 personas que fueron detenidas, incluido un cómico. Un cómico, es a lo que yo iba. Sí. Eso es un contrasentido, porque Sí. detienen a Es una un libertad de cómico expresión. que, pues de alguna manera se ríe de los atentados, ¿no? Del atentado o de estos eventos, pues, un poco, pues yo no sé si antisemita o no, pero bueno, pues entonces es detenido. Pero entonces, pues es un poco un contrasentido, Pues ¿no? sí, es una libertad Entonces la de libertad de expresión expresión para algunos y para otros Para no. los ¿o demás cómo? no. O sea, No sé. hubo el escándalo de jóvenes que no querían hacer el minuto de silencio y se formó un escándalo porque esos jóvenes no querían hacer el minuto de silencio. Pues muchos se quejaron diciendo, oye, pero eso es libertad de expresión. Si yo no la quiero hacer y quiero ir a pasear ahí, a dar una vuelta, eso es libertad de expresión. En ese sentido sí creo que, o sea, Francia realmente tiene que interrogarse sobre sus principios, pero también sobre todos los componentes de su sociedad y ver que sí, o sea, la libertad de expresión es para algunos, pero no para todos. Franzo. Yo creo que los mensajes de las dos partes son bien distintos. Hay uno que critica integrismo y hay otro que llamada a guerra terrorista, claramente. Y es lo que hizo Dieudonné, el cómico antisemita. Antisemita, Entonces, nada que ver. A ver, Para mí, nada que explícanos, ver. porque a lo mejor nosotros no entendemos Sí, dices, bien. ¿Qué hace el di- este cómico? ¿A qué se dedica? El día de la marcha, Dieudonné dijo, yo me siento como el que mató a los dibujantes. Charlie Koulibaly. Yo me siento como Charlie Koulibaly. Ujú. Koulibaly es uno de Uno de los los terroristas que mató a los judíos en la Mogush. tienda kosher, sí. Sí.
Y eso quiere decir claramente, para él, sus amigos, no sé quién, somos terroristas, ¿no? Y ahora ya, vamos, abrimos la guerra. Él Para lo mí que eso hacía era es el mensaje aplaudir estos eventos. Sí, y él era- abiertamente es antisemita desde Sí, hace pero en unos años. en o sea, algunas muy democracias violento. no estoy seguro que Dieudonné hubiera sido detenido por decir eso. Que dice yo soy Charlie Koulibaly, no quiere decir necesariamente ahora vamos todos a matar a los judíos. Digamos que él- Bueno, pero si tiene un perfil que es claramente pero conocido. posiciones Entonces muy sí bien son desde- posiciones Como distintas, porque Dieudonné como artista también se parece mucho en ese sentido como Charlie, porque yo me acuerdo también unos sketch que hace en contra de los árabes que están increíbles, o sea, que él, entonces es una situación muy controvertida, están los que sí están apoyando a Dieudonné, otros que no lo que están apoyando en su forma de ser. Claramente de todo el mundo el gobierno no lo quiere, eso es un hecho. Y a mí lo que me preocupa ahorita en esa pero situación... tampoco querían a Charlie Hebdo, ¿o sí? Pues el gobierno tampoco los quiere, ¿o cómo? Pues los políticos querer a Charlie Hebdo era muy difícil, Bueno, la verdad. pero No, es yo creo lógico, que los ¿no? Digo, políticos eso es siempre lógico. cuidaron a Charlie Hebdo. Sí, lo de- cuidaron de- porque de- sabían lo que- respetaban un poquito más, lo de derecha no, obviamente no. Pero sí, o sea, hay dos, o sea, cuando Sí, cuando Sarkozy le un ayuda. político está atacando al Islam, o sea, claramente, o sea, vamos a hablar de Jean-Marie Le Pen, que está diciendo cosas horribles, o sea, incluso sobre el ébola, diciendo que van a, o sea, menos mal que está el ébola porque así va a terminar con la natalidad en África. O sea, eso es muy grave decir eso. Y lo dijo en los medios. Y ahí, pues, no detuvieron a Jean-Marie Le Pen, No, pero sí, claro, Dieudonné, ahí sí lo detuvieron durante, pues, 2 días, 48 horas. Pero además como Así un que político hay se atreve a decir una velocidades. cosa de esas, ¿no? Ahí no es humor, ni es sátira, ni es así de... No, le digo... Hablamos de Pero ese es el gran debate de ahora, hasta qué puedes decir, no sé, es complicado. Sí, Especialmente hasta por un dónde país puedes que... hablar, hasta dónde te puedes exprimir, qué es lo que realmente puedes hacer sin afectar a los demás. Sí, Ese es una un gran debate responsabilidad. personal, ¿no? Es De quienes siempre nos hemos es un dedicado debate. a esto. Yo Es en lo un debate personal muy estoy abierto a personal que cada quien diga lo que él quiera. ¿Prefieres un exceso de libertad a la censura? Yo prefiero ese Yo exceso también, de libertad. por ejemplo. Porque estoy viendo ahorita que exactamente lo que yo temaba es que precisamente el gobierno iba a hacer lo que los gringos hicieron en 2001, que a mí no me gustó para nada, es reforzar seguridad, empezar a molestar a la gente, a 99% de la población. Por cómo se ven. Exactamente. Por cómo se lo ven. que se ven, la seguridad, y a ver tu bolsa, a ver eso, y no puedes decir esto. O sea, te empiezan a morder tu espacio de libertad. Y yo estoy en contra de eso. O sea, tu Es que libertad son- es algo... Ya lo Son están haciendo. 54 personas que detuvieron. Hoy leí en el hilo de la AFP que una niña de 14 años fue detenida por haber dicho algo que tenía que ver con los hermanos Kouachi. Una niña de 14 años que fue detenida por eso. No sé, Que a lo mejor es algo La que gente ahora escuchó va a en tener casa que y que tener ella cuidado de lo repitió, que dice. ¿no? Digo, Sí, aparte, bueno, si es menor de edad, menos, no se puede decir nada. Pero sí, o sea, yo estoy muy preocupado en ese Sí, un sentido, riesgo, que sí, los políticos en general se van a aprovechar de la situación para reforzar medidas de seguridad, medidas de observación, medidas de estar checando a la gente y todo. Y eso a mí me preocupa, no me gusta. bueno, Entonces, pero en es que ese están sentido- en alerta, ¿no? De ¿En alerta un de qué? probable O sea, ataque terrorista. la realidad pero, es que o sea, sí no saben van a quiénes vigilar son. 70 millones de franceses, o sea, no van a vigilar cualquier No. francés a ver si tiene una ¿qué va a Kalashnikov pasar? en su casa y, o sea, hay ¿Qué va? 10.000 Claro. integristas en el territorio francés que están señalados, o sea, por Yo creo que eso no va a pasar pero no porque- van a vigilarlos, o sea, necesitarían cuánto policía. No, lo que pueden hacer es vigilar los puntos donde hay mucho turismo, las embajadas, los centros de cultos y todo eso, judíos y todo, para proteger una parte. ¿Qué es lo que se está haciendo? pero está Escuelas, prote- centros de culto judíos, Pues escuelas yo no etcétera, veo por etcétera. qué. O sea, la realidad de esas escuelas no. ¿Por qué ¿Te las acuerdas escuelas? de la maternal? Sí. Bueno, claro, pero ¿cuántas escuelas hay en Francia? Yo sé. O sea, hay una prioridad. O en pero- Argentina, por ejemplo. Pero ¿no? sacar 50,000 policías en la calle para estar vigilando y para estar, o sea, yo siento que después uno se empieza a sentir un clima. en un clima así de inseguridad también por la misma seguridad, exceso de seguridad que puede haber en la sociedad. Entonces es un debate, pero sí, eso sí, si en el Parlamento van a empezar a votar cosas, leyes, que nos van a restringir nuestras libertades, yo soy en contra y yo soy por Charlie Hebdo. Prefiero el riesgo.
Que él lo dijo siempre, ¿no? Bueno, la gente que trabajaba en Charlie Hebdo siempre dijeron, yo prefiero morir a ponerme de rodillas, ¿no? Y bueno, y en primera instancia, ¿por qué no los protegieron? Hace 3 años... Esa es mi pregunta. O sea, yo... ¿Por qué? Esa es mi pregunta. No, pero había un solo policía. No, pero espérate. Sí. ¿Por qué? Había 2 policías a la entrada. Pero ¿a dónde? Estaban adentro. O sea, adentro. Está la puerta blindada, no estaba una policía ahí adentro. Porque no querían vivir así los de Charlie. Me acuerdo que Charles estaba jugando con el pistolet del policero que le cuidó, ¿no? ¿Y qué puede hacer contra 2 pero eso sí hombres es irresponsable o no, muy armados con Kalashnikov, que fueron entrenados en campo militario? Es decir, que son 2 militares de... Sí, pero había una puerta blindada, entraron con la puerta blindada. Obligaron a una señora a hacer el código para entrar. Entonces, ¿dónde está la seguridad en ese sentido? Ahorita nos van a decir que nos van a asegurar escuelas, templos, todo, y no estaban capaces de asegurar una puerta blindada en Charlie Hebdo. O sea, yo me pregunto. Hoy sabemos que esto se viene planeando desde hace 3 años. Es que ya atentado. Ya se sabía quiénes eran estos de Charlie hermanos. Hebdo hace 2 años. 2006. En 2006, perdón. Y después estuvieron en liberación durante años. Entonces, el atentado, el riesgo existía. O sea, había que estar cuidándolos. Había una sharia. Sí, pero había una sharia, es lo que yo digo. Y él sabía que en cada juntas de extremistas, uno de los puntos, uno de los objetivos era de matar a todos de Charlie Hebdo. Ellos le sabían ya, pero no le quería decir a sus compadres porque no quería vivir así. Pero eso no es irresponsable, porque murieron ellos, pero murieron otros también. Es pregunta, que pongo sobre la mesa, Yo creo, y que esto puede desatar una ola de violencia, de racismo. Yo creo que está bien vivir con sus convicciones. Sus convicciones, sí. Si no te gusta la seguridad, no vives con eso y... Bueno, tú sabes por qué. Y la otra ¿tú crees que ellos pensaban que, yo creo que no eso podría suceder, no, que iba a llegar a yo creo que es que esto es inédito. Esto... No. Y fueron dibujantes desde años, entonces hay uno de ellos que dijo, siempre me siento como un niño dibujando y creía que eso me protegía, porque apareció como un niño y que naif, la ingenuidad, divirtiéndose. Que no está haciendo nada mal. Entonces, la muerte para ellos fue... No, y la otra es que también sabemos desde años que en Francia tenemos más de 1000 franceses que están con Daesh, que están en Siria, que están combatiendo, y no estuvieron tratando de checar, pero fue hasta el último, realmente hasta unos meses que están diciendo, bueno, tenemos un riesgo porque unos estaban regresando, pero ya hay una conversión, ya van varios años que se fueron por allá y son franceses. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno también en ese sentido? ¿Dónde está vigilando? Ahora, están en Francia y están con armas de guerra. No estamos en Estados Unidos. Tú no puedes comprar un arma en Francia, es imposible. ¿Cómo la compras en no hay Estados tiendas. Unidos? Entonces, ¿dónde compran armas? ¿Dónde tienen armas? ¿Cómo entran armas? O sea, ¿cómo se los consiguen? Si yo quiero conseguir una Kalashnikov en París, yo no sé cómo hacer, o sea, va a ser muy complicado. Puedes imprimir en 3D. Bueno, pero no estamos en Estados Unidos, o tú puedes entrar en cualquier tienda, dejas tu ID y sales con un arma y puedes ir a matar a gente en una universidad. Entonces, en Francia se me hizo muy raro esa situación con gente con arma de guerra, con esa facilidad. Entonces también hay preguntas a nivel del gobierno, o sea, el gobierno tiene su responsabilidad. Es muy fácil de decir, no, los franceses y esto y lo otro, también tiene su responsabilidad. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Les gustó la respuesta del gobierno francés o no? A mí no. Bueno, a los franceses parece que les gustó porque Hollande y el primer ministro, 80% de los franceses dicen que están satisfechos de la manera que reaccionaron. Que estaba por los suelos la popularidad de Hollande. Sí, y ahora... peor que Peña Nieto. Entonces, pero ahora es como, de nuevo, como una similitud con el 11 de septiembre de Estados Unidos. El presidente se volvió súper popular. Muy popular. Pero al final cambió. Y eso es la pregunta. Vamos a ver si Hollande va a regresar a esta impopularidad de antes. Sí, pero también por el momento es una respuesta muy de seguridad, de aumentar militares, de dejar ya de reducir los efectivos del ejército,
reforzar la inteligencia o reorientarla, eso tal vez sí es, yo creo que obviamente es necesario, o sea, hay esa amenaza. Ahí se le puede revertir la popularidad, porque lo que lo pone por las nubes es, claro, esta capacidad de respuesta inmediata, encabezar una marcha social, ¿no? Y si no estaba haciendo nada, ¿qué estaríamos diciendo ahorita? ¿Que el presidente no cuida a la población? ¿O qué? No sé. No, por lo menos yo quiero criticar a Hollande tanto que quieren, pero no creo que ahora es una manipulación política para la próxima campaña a la presidencial, no. No lo ves como oportunismo político, lo ves como una respuesta proporcionada al tamaño del evento. Pues es que... Quizás es la respuesta que espera la gente. El gobierno reaccionó en la emoción. Entonces, yo creo que más que todo lo que le gustó a la población en relación a la reacción del gobierno fue que Hollande tuvo una actitud con mucha humildad, mucha compasión y lo vimos muy simpático, la verdad, la forma que actuó, que estuvo con la gente, con mucha humanidad. Entonces, esa parte de Hollande sí es algo que nos gustó a todos, su parte de humanidad. Ahora, la respuesta política, la respuesta que va a haber, o que sucedió ahorita y que va a suceder en las semanas, yo me reservo mucho mi opinión, porque no sé exactamente lo que van a hacer, pero si van a hacer como en Estados Unidos, desde ahorita estoy diciendo que no me gusta. Sí, hasta ahora lo porque que es vimos imposible es viajar en seguridad. Estados Unidos, es imposible hacer nada, es un país donde no hay libertad ahorita en Estados Unidos. Claramente no puedes hacer nada, hasta fumar no puedes. Entonces, es un país donde no hay libertad. A ver, la primera... Es una gran democracia sin libertad. Creo que la primera... Yo no quiero ser que Francia sea un gran país democrático sin libertad. Y como no quiero que México sea un gran país de libertad sin democracia. ¿Sí? Hay gente que diría que hay más libertad de expresión en Estados Unidos que en Francia. No podemos decir que Francia no es un país de libertad, no. Yo no creo. Pero también el debate, o sea, es no en que... este momento, pero lo que dice Ana es que pudiera resultar... La libertad de puedes hacer lo que tú quieras a la hora que quieras y como lo quieres. A ver que no te estén diciendo lo que tienes que hacer. Si esta respuesta dura en el tiempo o no, también. Sí. Porque si nosotros no sabemos, la verdad, a cuál nivel es el peligro, ¿no? de ataques terroristas. Nadie de nosotros estábamos esperando algo tan fuerte. Entonces, la primera respuesta, yo doy mi confianza primero a los responsables y a ver si realmente dura en el tiempo como le hicieron en Estados Unidos o si, como le hace Francia, a veces es una alerta y a veces se acaba un poco. Sí, también la cosa es que hay que ver qué respuesta le van a dar a los problemas de integración. O sea, yo me acuerdo muy bien yo me acuerdo muy bien que cuando estaba Sarkozy en 2007 habían votado un presupuesto muy grande para apoyar todo lo que son les banlieues, todos los afueras de las grandes ciudades, y con la crisis de 2009 pues, se dejó de hacer, pero son miles de millones de dólares, de euros que se tienen que invertir en infraestructura, en escuelas, en apoyos, en escuela, en todo, ¿no? Para que no sea excluyente, para no marginalizar. Ese malestar viene de la marginalización y esa marginalización de esa gente que son... ¿Quiénes son esa gente? Son árabes. Estamos hablando de los árabes. Sí, estamos hablando de árabes, estamos hablando de... Ex-colonia francesa. Claro. Sí, no, pero son solamente árabes. Negros, o sea, árabes. son franceses, o sea, de origen. Pero más que todo, árabes, o sea, pero la marginalización es mucho más, vamos a decir, el quartier nord de Marseille, por ejemplo, es al 90% espacios de árabes de origen. Ellos son los que menos tienen. Entonces, en un momento dado, pues sí, los tenemos que apoyar, los tenemos que integrar, y se tiene que aceptar que existen y que estén allá. En los años 60 no hubo ese problema porque había mucho trabajo. Y la función pública, por ejemplo, jalaba muchísima gente. Todos los polacos, todos los italianos, los españoles que llegan, todos los que llegaron a Francia, a la función pública a trabajar, todo el mundo tenía sueldo y todo el mundo tenía casa y todo. Ahorita no es el caso. Hay gente que realmente no tiene nada y no tienen perspectiva. Entonces el político lo que tiene que abrir es perspectivas para todo el mundo, los chavos, los jóvenes, oportunidades. Ahora, ustedes ven una campaña de odio racista, etcétera, que ya de por sí, pues en Francia hay una ola antisemita, por ejemplo, importante. No, pues eso es fundamental también, es fundamental el antisemitismo, porque, o sea, Francia es la primera comunidad judía de Europa. Francia es la primera comunidad tercera más grande del mundo. Después de Israel, Estados Unidos, luego es Francia. Es una riqueza enorme tener esa comunidad musulmana
potente, numerosa, y esa comunidad judía también. Y en ese sentido también hay que replantear cuál es el papel y la importancia que le damos a la religión ahí en Francia. Pues eso fue O sea, funcionaba muy bien cuando solamente tenía los católicos y 3 protestantes y los judíos. Ahora ya no es el caso. Y a esos jóvenes que dices tú, que son jóvenes de tercera, incluso de cuarta generación, que no tienen casi nada de relación con su país de origen, o muy poco, que no hablan el árabe, y no tienen tampoco referente religioso, no tienen referentes culturales de la religión de sus papás, porque sus papás sí quisieron integrar, pero ellos son franceses. Están reivindicando ahora esa religión, pero ni la escuela laica pública francesa le está dando, porque justamente la religión es un tabú, es algo privado, y nadie le está dando eso. Entonces, ¿dónde buscan información? Pues en Internet, donde tiene cosas extremistas. O sea, eso también es un gran problema. Y creo que una reforma sería también reintegrar un poquito de religioso en las escuelas. Por ejemplo, puede hablar, no sé, de la historia de las religiones, el hecho religioso, no necesariamente clase de religión, pero clases sobre la religión. Eso es muy importante también. La tolerancia. Claro. Era la muestra de lo que es la base de la república, que es la laicidad. Es algo que es común a todo el mundo. Después tú puedes ser laico y a la vez en tu forma de vivir. En tu ámbito privado. En tu ámbito privado eres judío, eres musulmán, eres católico, vas a la iglesia o no vas a la iglesia, tú haces lo que tú quieras. Pero la base es la laicidad. Eso es la base fundamental de todo el mundo, de todos los franceses y de la República Francesa. Y eso es un principio que se tiene que apegar. Y hay gente que han peleado esa cosa. Y Charlie Hebdo precisamente estuvieron subrayando ese riesgo que están apegando unos grupos, ese príncipe de la laicidad. No sé si te acuerdas tú todo el debate que hubo sobre el chador, por ejemplo, que si la gente podía ir a la escuela o ir a la escuela, las niñas con el chador. Entonces, no es de ahorita, tenemos años con esos debates, sin solución. Entonces ahorita es un momento en que la gente se tiene que sentar y decir, bueno, ¿qué es lo común? Y de ahí vamos a debatir, vamos a construir. Y luego, ¿qué es lo personal y lo privado? Y dónde tenemos que apoyar, dónde tenemos que integrar, cómo vamos a hacer. Es un hecho que la Francia ya es de diversidad. O sea, no podemos decir que no somos todos blancos, todos son franceses, pero somos todos diferentes también. Pero el enfoque ahorita es seguridad. Hay que ver cuándo van finalmente a tomar este debate, porque por el momento no está en el... Sí, no está en el corto plazo, ¿no? Claro. Creo que también es una política de unión de hacer eso, de decir, órale, ahorita vamos a ver desde nuestra colonia... Los partidos ya están empezando a platicar de esos temas. Ahora, ¿qué pensaría, Charlie, los fundadores, quienes murieron en este atentado, de todos los reconocimientos que se le están haciendo ahora? Yo leía por ahí en algunos artículos de colegas suyos franceses que dirían, pues estarían muy enojados, ¿no? Tocando la marsellesa ahí en el Congreso, etcétera, etcétera. Pues ellos... Pero es lo que decía al principio, que hace algunos años estaban abandonados cuando fueron criticados. Entonces hay la gente que los conoce, como François, que dicen, ellos pensarían, pero ¿qué pasa? ¿Todo el mundo nos gusta ahora? Sí, no. No, Luz, uno de los dibujantes, dijo que él no quiere estar ninguno símbolo y que le hizo reír mucho en la marcha de ver todos sus personajes de dibujo en vivo realmente, y que lo que le salve un poco de este protocolo es que el momento que tenía que ver a François Hollande, que le encontrara en la marcha una paloma, le dejó un cago en la... Y dijo, ay, gracias. Típico en París, ¿verdad? Sí. Gracias, podemos seguir estar así entre humanos y providencial, ¿no? Y claro, pues cuando hay movimientos así tan fuertes hay oportunismo político, hay gente que no les quería mucho a los Charlie Hebdo, o sea,
es muy fácil nosotros como periodistas. Pero más allá de eso, yo creo que quienes todos somos Charlie, hay que manifiestan... defender a los periodistas, pero cuando tú haces una nota en contra del embajador o en contra de cualquier persona, por lo menos te hacen la cara, por lo peor te van criticando. Pero no importa, entonces, yo realmente, creo pero es genuino el sentimiento, ¿no creen que es genuino el sentimiento? Es decir, más allá de que en su momento pudiera o no gustarte Charlie Hebdo, pues ahora el sentimiento sí los ha unido, ¿no? Este sentimiento es genuino, creo yo. Pero creo que la mayoría de la gente decía yo soy Charlie por solidaridad, pero sin necesariamente saber o conocer Charlie Hebdo. No importa, pero es que eso es lo de menos ya, creo yo. Es que todo el mundo le quiere Dibujante, comprar pero murió un hoy, ¿eh? policía, Claro. murieron Sí, judíos, yo creo que es lo de murieron menos, también si te los gustaba, Creo que en en periodo otros- de crisis, si tiene alguna fuerte como utopía que vivir juntos, funciona. Sí. En parte de las comunidades es el extremismo, otra parte es el fascismo, y en medio de todo eso los ciudadanos se reconocen como ciudadanos y quieren festejarlo juntos. Podría estar otra cosa, creo. No, y son Claro, todos claro. componentes de la sociedad que murieron ahí. O sea, hay un árabe, una negra, judíos, católicos, musulmanes, ateos. O sea, es toda la sociedad francesa que Sí. murió ahí. O Y sea, cuando eso también mataron- hubo una unión Toda muy fuerte. está representada. Sí, Claro. cuando Sí, mataron claro. fríamente un policía Sí, en la calle, le- que después se lo encontraron con ultimaron. gente y decían, no matamos a civiles, entonces sí estaban a matar a un policía, le estaban tirando a la República. La gente, eso les afectó también Ahora, mucho. a la población musulmana en Francia le debe de estar preocupando mucho esto que está ocurriendo, ¿no? Porque Sí, hay un muchísimo. sentimiento ahora antimusulmán. Pero y- desde y- hace mucho tiempo, todos mis amigos musulmanes me dicen que, o sea, llevan 5 años viviendo mal, realmente mal, Sí. o sea, viviendo, sintiéndose víctimas, sintiéndose siempre atacado, con la obligación de justificarse, de siempre deslindarse de un loco que está ahí tirando, Sí, rascando matando, disparando muros. en nombre de Alá. Es una situación Pero bastante difícil. responsabilizan de ello no necesariamente No, a los... pero a los- siempre hubo esos intentos de decir, no, la comunidad musulmana se tiene que perdonar, la comunidad musulmana tiene que decir que no tiene nada que ver con ellos. O sea, como si pidieran también Están justificando, a los ¿no? católicos de deslindarse de la Inquisición y de la quema de bruja o del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué haces ante pues un grupo como Al-Qaeda que se ha adjudicado la responsabilidad de los atentados cuando te dice que pues gracias a Alá que ocurrió una cosa así y que pues van a seguir con esto, ¿no? Entonces es muy complicado, insisto, es lo es que un decía asunto al muy ratito complicado. también, es que nos está afectando también toda la situación, la actualidad y la política de lo que está pasando en el Medio Oriente, Sí. que no solamente son árabes, también son musulmanes, etcétera. Eso nos afecta mucho porque diario lo estamos viendo en la televisión, diario lo estamos viendo en los noticieros, o sea, y la gente lo está asimilando y cuando ven árabes, cuando ven musulmanes, pues sí se preguntan, si hubiera una guerra católica muy fuerte en el Medio Oriente, a lo mejor estaría lo mismo en Francia. Ocurriría igual, Esa claro. influencia, y de hecho los políticos lo dicen desde unos años por acá, está influyendo, y por eso insisten mucho que del Islam de France, y no el Islam en France, cuál es muy diferente, un Islam de Francia y no un Islam dentro de Francia, que no es lo mismo, porque durante mucho tiempo la comunidad islámica, sí, en Francia, los imam y todo, venían de Algeria, de Arabia Saudita, etcétera, no había un Islam de Francia, y desde unos años, desde Sarkozy, de hecho, están construyendo un grupo realmente de Islam de France con gente formados en Francia para los musulmanes de Francia, porque ya lo habían anticipado. Entonces, los políticos ya saben todo eso desde que entró Sarkozy en 2007 y después que a Charlie Hebdo en 2006. Y lo ya dejaron saben. pasar. Trataron de arreglar las cosas, pero son muchas cosas. Son Hay cosas un de problema de integración, son de representación política también. exterior, son cosas de económicas, o sea, son muchos asuntos. Tengo un par de minutos solamente. ¿Ustedes se sienten, Charlie, esta frase, je suis Charlie, sí? Oui, yo en lo personal, claro. O sea, yo por eso te digo, o sea, yo Charlie, si lo hacen peor en su forma de irresponsabilidad, para mí está perfectamente bien. Yo lo que no quiero es que me empiecen a morder en mi espacio de libertad. Y prefiero yo también arriesgarme que me estén diciendo diario a dónde voy y qué es lo que tengo que hacer. François, Sí, yo me siento Charlie también mucho. tú fuiste Charlie. Y todavía estoy Charlie.
y como manera de abrir debate y de dar de abrir el imaginario también, que es muy importante para mí. Ya. Luego. Yo sí, y me sorprendió que muchos medios, particularmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, evitaron publicar la portada de Charlie, esta portada, y las otras, cuando para mí periodísticamente era algo noticioso, había que publicarla, pero decidieron como periodista, es un poco claro. contradictorio. Claro. Emily. Yo soy Charlie, pero soy Hamed, también el policía que murió, que era árabe y musulmán, de hecho. Soy Clarisa, la policía que venía de Guadalupe, de la isla de Guadalupe, y que murió. Soy también Ilian, o sea, todo eso, los 4 judíos que murieron también. Yosef. O sea, todos, o sea, no, o sea, empezó con Charlie Hebdo, pero o sea, murieron 20 personas en total. Su mayor preocupación, ¿ustedes modificarían su actividad periodística, sus contenidos periodísticos a partir de ahora por advertencias, por amenazas, etcétera? Emily. No, pero creo que en ese sentido, o sea, nosotros como periodistas tenemos una cierta responsabilidad también. O sea, tenemos que denunciar, tenemos que obviamente tener esa libertad de expresión, pero hay una responsabilidad y provocar inútilmente, o sea, no es inútilmente porque, o sea, estamos ahí hablando de eso, estamos generando un debate, así que está sirviendo para algo. Pero provocar, tal vez no, pues creo que podemos generar debate sin provocar y sin ofender. Y creo que en ese momento, creo que hay una comunidad que no necesita ser ofendida. Es que mi no punto de acepta. vista. Bueno, es que pero no. seguir denunciando y seguir escribiendo, obviamente que sí. No, y la sociedad civil también tiene su responsabilidad, o sea, hay que manifestar. O sea, hablando de Ayotzinapa, por ejemplo, yo no he visto grandes manifestaciones y son 43 personas que han desaparecido y miles de gente que desaparecen. ¿Dónde está la conciencia colectiva? O sea, la gente tiene que manifestar, tiene que opinar, tiene que decir, tiene que empujar a los gobernantes a que den respuestas a sus problemas, ¿verdad? Para Manifestar terminar, es muy importante. Yo le traje un dibujo de mi amigo Camacho que publica en La Reforma y son las condolencias de Peña Nieto con Charlie Hebdo y que recibí muchos aviones de papel, 43 aviones de papel de Ayotzinapa y que no tenemos que olvidar también que el trabajo de periodista aquí en este país es muy difícil, muy arriesgoso también. Sí, sobre todo en ciertas partes de la República. Luego, para terminar. Yo, bueno, es verdad, este ejemplo de Ayotzinapa, en Francia murieron 17 personas, más de 3 millones, casi 4 millones salieron en la calle. Y en México vimos protestas, decenas de miles, pero ya está, parece terminando. Entonces, preguntas que hacer aquí también y los riesgos que toman los periodistas en muchos lugares del país. También una grande pregunta de libertad de expresión en México. Pues yo les agradezco mucho. Creo que ese es motivo de otro debate y de otra mesa, como periodistas extranjeros, corresponsales, en este caso de Francia, ven lo que está pasando en este país y cómo el mundo percibe lo que está pasando en este país. Les agradezco mucho. Un abrazo solidario, por supuesto, a ustedes y a su país. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y gracias a usted por su atención y compañía y hasta la próxima.